Seguimos porque se aprueba la ley trans en el Congreso, también pues tras esas discrepancias entre los socios de gobierno. Vamos a conocer algunas de las claves de esta ley y para ello pues vamos a verlo en la siguiente imagen, porque los jóvenes pues entre 14 y 16 años van a poder cambiar de sexo, eso sí, acompañados de padres o tutores. También tenemos más de 16 años, ya se puede el cambio de sexo sin ese informe médico que hasta ahora pues era necesario. Y también destacamos de una de las claves de esta ley trans que no va a ser necesaria la hormonación obligatoria ni tampoco esa evaluación psicológica y médica que pues, se ha tenido que hacer hasta la actualidad. Estos son algunos de los cambios, pero para hablar sobre esta ley trans vamos a hablar con Sergio Rivero, que es el presidente de la Asociación Diversas. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, María. Y comenzamos pues con esta ley que lo que pretende pues digamos es que de una manera pues ya más real y eficaz se garanticen esos derechos para las personas trans, ¿verdad? Pues efectivamente lo hemos conseguido, por fin podemos decir que ya es ley. España cumple las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y por fin se garantiza la autodeterminación del género de las personas trans, diciéndole una cosa clara que es lo que tienen que entender todas las personas que nos escuchan, que las personas trans no son enfermas, que las personas LGTBI no somos enfermas, que tenemos derecho a ser quienes somos, a amar a quienes queremos y que los derechos humanos no se negocian, que se legislan. Y además veíamos algunas de esas claves, ya mayor de 16 años no va a ser necesario ese informe médico importante, tampoco hormonación y esas evaluaciones que había que hacer de manera pues psicológica para que una persona pudiera cambiarse el sexo. Son mejoras que llegan desde el punto de vista desde los colectivos, ¿no? Se acabó el calvario que tienen que vivir las personas trans, ya no solo las menores, sino también las mayores de edad. Nunca más van a tener que acudir a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo o psicóloga para que le digan que son enfermos mentales, para que acrediten que tengan disforia de género, qué es lo que tenían que haber hecho, qué es lo que tenían que hacer hasta ahora. Se ha desinformado mucho respecto a las personas menores y agradezco el gráfico que desde Televisión Canaria han puesto sobre la mesa, porque las personas menores trans no van a tener que pasar por ningún tipo de tratamiento hormonal obligatorio, no van a tener que hormonarse. Esta ley lo que de hecho hace es eliminar ese requisito. Las personas menores trans tienen derecho a ser y a decidir de acuerdo a su edad y a su madurez, como ha dicho ya el Tribunal Constitucional, lo que puede o lo que no puede hacer en relación con sus derechos, con su autodeterminación, con que son quienes son, sin necesidad de que ningún médico, de que ningún psicólogo, de que ningún psiquiatra le diga quiénes son. Tampoco esas terapias de conversión importantes se han retirado. Efectivamente, son torturas lo que se estaban cometiendo y lo que se está cometiendo todavía a día de hoy contra las personas LGTBI, tratando de curar, tratando de plantear como que la homosexualidad o la diversidad sexual y de género es una enfermedad y que se puede curar con tratamiento. En estos días, ayer precisamente, Vox en la tribuna del Congreso dijo que había un alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad como si fuera una enfermedad. Es lamentable, lo que se debe generalizar es la diversidad y tienen que entender que eso es un derecho y que debemos ser más visibles que nunca en nuestra diversidad, máxime con la aprobación de leyes como esta. Y la educación fundamental desde la base, que ya se hable de esa diversidad. Efectivamente, la educación sexual garantizada en todas las etapas educativas, algo que ya venían garantizando las leyes, ya no solo las autonómicas como la ley trans e intersex de Canarias, sino también las leyes educativas. Ahora toca hacerlo efectivo y los colectivos vamos a estar vigilantes ya no solo con que las administraciones educativas cumplan con esa ley en el sentido de garantizar la educación sexual en diversidad en todos los ámbitos, a la que todas las personas tienen derecho independientemente de lo que planteen las familias, hablando también de diversidad familiar, hablando de un montón de cuestiones, sino que además nosotras vamos a ser partícipes de esto y nos ofrecemos a los centros educativos, a todas las instituciones educativas para estar en los centros, para educar en diversidad, de alguna forma dando a entender a las personas jóvenes, menores, esos derechos que nosotras no pudimos tener en un determinado momento de nuestra vida, en infancia o adolescencia, que tenemos derecho a ser quienes somos, en definitiva. Y el acceso pues a esa reproducción asistida, toda persona pues capaz de gestar ya tiene ese acceso a esa reproducción y no va a ser necesario casarse para inscribir a esos niños. Efectivamente, se ha hablado muy poco de todo lo que tiene que ver con los derechos LGTBI en el marco de esta ley, pero no solo habla de realidades trans, habla también de la importancia de que las parejas de mujeres, de que las parejas puedan inscribir a sus hijos, hijas o hijes, aunque les moleste mucho la extrema derecha que se hable en género neutro, también tenemos que hablar de ello. También van a poder inscribir a sus hijos, hijas e hijes independientemente de que se casen o de que no se casen, y esto es un derecho fundamental que ya está garantizado por la ley, digan lo que digan los intolerantes y los que generan discursos de odio.
Comentabas pues ahora lo de IGES, por ejemplo, esa referencia. Lo cierto es que los asexuales han quedado fuera en este texto. ¿Esto cómo lo valoran? Efectivamente, ya no solo la realidad de las personas asexuales, que son personas que no manifiestan esas cuestiones de carácter sexual hacia otras personas, o las personas arománticas, y los colectivos asexuales han planteado que hay una vuelta de tuerca. Yo creo que hay que hacer una reflexión, que el gobierno de coalición tiene que hacer una reflexión, y que la mayoría progresista del Congreso de los Diputados tiene que hacer una reflexión a futuro, porque en esta ley han quedado fuera muchos colectivos, ya no solo las personas asexuales, también las personas no binarias. No hay garantizado, como en otras legislaciones o incluso como la ley canaria, la posibilidad de que las personas no binarias puedan ver garantizado su género en el registro o en sus documentos oficiales, y esto es un déficit democrático que debemos resolver con una revisión de esta legislación, con lo cual ayer en este caso no se ha conseguido, o sea, se ha conseguido y hemos dado grandes pasos, pero ahora es cuando empieza el trabajo, porque no podemos permitir que vuelva a quedar caduca esta legislación muy pronto. Hay que incorporar a las personas no binarias, hay que incorporar a las personas asexuales, hay que revisar las cuestiones respecto a las personas migrantes y de las personas menores, y seguir trabajando día a día, porque las leyes no consiguen la igualdad real, hay que trabajarla todos los días. Sergio, llegan también esas sanciones por actos de discriminación que pueden llegar hasta los 150.000 euros, esos actos de discriminación que desafortunadamente todavía conocemos algunos de ellos a personas LGTBI también. Efectivamente, un régimen sancionador disciplinario que establece la propia ley contra personas que vengan a vulnerar los aspectos que se contienen, con infracciones leves, graves y muy graves, entre ellas las terapias de conversión que hablábamos antes, esas torturas que tienen esas sanciones de hasta 150.000 euros. Lo que nos hemos encontrado también los colectivos es la importancia de que este procedimiento sancionador se aplique, y sobre todo nos preocupa que ante un posible cambio de gobierno donde pueda venir a gobernar la derecha y la ultraderecha, que lo que quiere es devolvernos a los armarios, que nadie se olvide de esa cuestión, que se deje de aplicar la ley. Así que estaremos muy vigilantes, y sobre todo entendemos que había aquí también un reto, y era establecer algunas de estas cuestiones a través del Código Penal. Creo que había una mayoría suficiente, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que se ha demostrado para penalizar por Código Penal determinadas conductas como son las terapias de conversión, como han hecho otros países de nuestro entorno como Francia. Son también cuestiones que quedan en el tintero y que vamos a seguir trabajando en los colectivos, sin duda. Esa igualdad real y efectiva que ahora llega con esta ley trans, y nos vamos a quedar pues con estos datos que hemos dado, que nos ha acompañado pues Sergio esta mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, a seguir celebrando pues con esa aprobación, ¿no?, de esta ley trans. Pues muchas gracias, María, muchas gracias a Televisión Canaria por seguir siempre esta lucha y estas reivindicaciones, y ahora sí, a las personas trans ya es ley, lo hemos conseguido. Buenos días. Buenos días.